Y va a ser nuestro curso, así que bienvenido nuevamente. Me le dejo a cargo del profesor Gustavo Torres. Gracias, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que vamos a hacer nosotros nomás, así que vamos a arrancar. ¿Les puedo pedir a los que están los más valientes a venir un poco más adelante? A las o los valientes. Claro, es un acto de valentía, por eso. Sí, justo yo soy el profesor más preguntón de todos. ¿Siete eso? No, pasen adelante. Claro, y todos vamos a dar la clase hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, este es el tercer módulo de nuestro curso. Eh, adelante, ahí con los mates, etcétera. Donde quiera, donde quiera. Este es el tercer módulo. Nuestro curso tiene 4 módulos, ahora nos falta uno más antes de Semana Santa. Y hoy vamos a hablar justamente y en esta semana sobre un tema que es muy interesante, teniendo en perspectiva, lógicamente, la construcción y la instalación y el funcionamiento de los centros cívicos, ¿verdad? Vamos a tratar de, el día de hoy, sentar un poco las bases, ¿verdad? Teóricas, conceptuales sobre lo que, digamos, significan todos los avances que se han dado en democracia, principalmente en materia de legislación electoral, pero también en todos los ámbitos, digamos, de funcionamiento de la democracia. Recordemos que un centro cívico tiene una, digamos, una perspectiva mucho más amplia de lo que veníamos haciendo, entonces es muy importante que nos familiaricemos y que comprendamos muy bien los conceptos que hay en torno a la democracia, la legislación, que es lo que venimos un poco desarrollando. Y como les decía, hoy nos toca hablar sobre los avances de la democracia, ¿verdad? ¿Qué pasos hacia adelante tuvo nuestra democracia desde justamente la era democrática, desde el 89 para adelante? ¿Verdad? Y ahí vemos que muchos avances legales, muchos avances ciudadanos, cívicos se dieron, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a tratar a intentar es, como les decía, sentar un poco las bases conceptuales, teóricas, y mañana vamos a entrar ya en temas mucho más específicos. Ahí es muy importante, en primer lugar, hablar un poco sobre el concepto de la democracia, ¿verdad? Ustedes, todos, estamos familiarizados con el término de la democracia, eh, pero desde el punto de vista conceptual, ahí es muy importante entender dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa democracia etimológicamente, como dirían los estudiosos, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde es lo que viene el término democracia? Y ahí sencillamente tenemos ahí como dos términos del griego antiguo, ¿verdad? Que se juntan y que está compuesto por dos palabras, que son demos y, exactamente, demo y cracia, ¿verdad? El demos, que es el pueblo, digamos que somos todos nosotros, ¿verdad? Y gracia que viene de Kratos, ¿verdad? Que es el poder, digamos, el poder que ejerce el pueblo. En síntesis, un concepto así bastante sencillo de democracia sería que es un sistema político en el cual el poder justamente lo tenemos nosotros, reside en el pueblo. El poder nosotros lo delegamos a otras personas y a las instituciones, pero finalmente somos nosotros quienes delegamos ese poder. En definitiva, lo que significa finalmente es que nosotros somos los soberanos y el pueblo es el que tiene el poder y que finalmente por la, digamos, por las instituciones republicanas
nosotros lo que hacemos es delegar ese poder, delegamos en personas o instituciones. Entonces, básicamente sería un sistema político en el cual el poder reside en el pueblo, quienes participan en la toma de decisiones a través, o sea, cómo nosotros participamos en las decisiones de la democracia, ¿verdad? Participamos a través de los representantes de manera directa o de manera indirecta, que es lo que vamos a profundizar un poquitito el día de hoy, ¿verdad? Les quiero mostrar un pequeño videito, a ver si sale todo bien, creo que ahí está el audio, ¿verdad?
ciudadanía que viven formando alianzas o confederaciones con Estado u otras asociaciones. Sin embargo, el problema no fue realmente resuelto hasta que se desarrolló el sistema educativo que apareció en el norte de Europa en el siglo XIX. ¿Qué es la democracia? Implicó más de 5 días de democracia entera más un siguiente video suscribiendo la resultante. Bueno, ahí ustedes se dieron cuenta que el concepto más importante, digamos, de democracia nosotros traemos desde los griegos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre los griegos y los romanos, ¿verdad? La única diferencia es que los romanos empezaron a escribir, ¿verdad? Y ahí es muy importante este tema, ¿por qué? Porque desde que empezamos a escribir esta experiencia de democracia, pues los griegos eran como más tipo los guaraníes, ¿verdad? Cultura oral, asamblea, ¿verdad? O sea, practicaban la democracia. Los que codificaron, digamos, los conceptos, los términos y se metieron, justamente crearon toda una gama de leyes, ¿verdad? Que regían en su momento, fue en la época del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque, y aquí va la primera pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se instituye, digamos, la democracia? ¿Cómo para los paraguayos la democracia es una forma de gobierno? ¿De qué manera se instituye la democracia en nuestro país? ¿Por la oralidad o por la legislación? ¿Porque practicamos nomás la democracia o porque están en las leyes que tenemos que tener un Estado democrático? Claro. ¿A través de qué ley? La Constitución es exactamente, la Constitución es, digamos, el documento jurídico donde nosotros nos constituimos como un Estado, ¿verdad? Es a través de una ley, ¿verdad? La ley, la Carta Magna, digamos, que es la Constitución Nacional. Nosotros a partir de la Constitución recién nos constituimos, de ahí viene la palabra, nos constituimos en Estado y sin dejar de ser nación, que son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Nosotros somos una nación porque tenemos identidad común, tenemos cosas en común, tenemos historias en común, ¿verdad? Pero nos constituimos en Estado a través de nuestra Constitución, a través de la Carta Magna. Bien, ahí es muy importante que antes de que pasemos a la Constitución, hablar un poco sobre tres conceptos que generalmente nos traen un poco de confusión en torno a cómo entendemos, digamos, la democracia en nuestro país, ¿verdad? Y los tres términos son el término de Estado, eh, el término de gobierno y el término de poder. Generalmente nosotros confundimos estos tres términos en uno solo, ¿verdad? Le decimos poder al gobierno, le decimos poder al Estado, le decimos Estado al presidente, en fin, hay una confusión. Y en realidad nosotros tenemos que tener bien diferenciados, digamos, estos términos. El término Estado tiene que ver con eh, el acta fundacional de nuestro país, que tiene que ver con la Constitución. Es la forma jurídica, ¿verdad? La forma jurídica y administrativa, digamos. En síntesis, nosotros somos Estado gracias a nuestra Constitución, gracias a un documento jurídico, ¿verdad? Que avala que nos constituimos en un Estado soberano, ¿correcto? Ahora, sabemos que el Estado tiene tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿verdad? Y el poder judicial. Así está dividido, así está organizado, digamos, nuestro Estado, ¿correcto?
Pero hay una diferencia entre el concepto de Estado, que es una forma jurídica, que es una forma administrativa de cómo vamos a, digamos, a vincularnos entre paraguayos o cómo al entrar en un territorio determinado que es el nuestro, cómo tenemos que manejarnos entre los paraguayos. Y los extranjeros, lógicamente, que vienen a nuestro país, también están regidos por nuestras leyes. Ese es un término jurídico, es un ámbito jurídico. El Estado organiza, digamos, cómo vamos a funcionar en nuestra vida cotidiana aquí en nuestro país. El gobierno, sin embargo, tiene otra concepción, ¿verdad? El gobierno es el que toma las decisiones en representación de ese Estado. ¿Se dan cuenta de la sutil diferencia? Está el marco jurídico, está la Constitución, están las leyes, pero nosotros le elegimos a, ¿cómo te llamas? Le elegimos a Alan para que administre y organice ese Estado, o sea, que haga funcionar. El Estado está en papeles, correcto. A Alan le toca dinamizar, digamos, a ese Estado. Por tanto, nosotros le elegimos a Alan, perdón, para que gobierne, ¿verdad? Para que haga, ¿verdad?, las tareas de Estado. Por eso se le llama a veces también jefe de Estado, etcétera, jefe de gobierno, un montón de términos ahí. Pero entonces, el responsable o las instituciones, para no personalizar, el responsable o las instituciones responsables que están organizadas en el Estado, ¿verdad?, ejercen, digamos, el gobierno para garantizar que esas leyes se cumplan. Por eso en nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial dice que son el gobierno, ¿verdad? Podemos discutir o no, ¿verdad? Porque mucha gente cree que el poder ejecutivo nomás es el gobierno, ¿correcto? Nosotros creemos que el gobierno es el Poder Ejecutivo, el presidente del gobierno, ¿está bien? El presidente y sus ministros. Sin embargo, nuestra Constitución dice que hay una autonomía de todos los tres poderes del Estado, pero en conjunto ejercen del gobierno. Entonces puede generar cierta confusión. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución en síntesis? Que el Poder Legislativo también es gobierno y el Poder Judicial también es gobierno. En términos, en términos, en conceptos puro, el gobierno es el que ejerce la administración del Estado y generalmente en nuestro país es más presidencialista, por tanto creemos que el gobierno es el poder ejecutivo, o sea, el presidente es, y los ministerios es el gobierno en sí. Ahora, el poder es un término que está también diferenciado de lo que es el Estado y de lo que es el gobierno. ¿Por qué es importante que diferenciemos? Porque a veces el poder, o sea, el presidente o el gobierno no es el que tiene el poder. Y le voy a explicar por qué. Ejerce el poder, pero puede ser que eventualmente y en ciertas coyunturas no sea el que tenga el poder, digamos, en un país determinado. El poder es la capacidad de influenciar que tenemos o hacia una persona o hacia un colectivo. Y viceversa. Puede ser también que un colectivo tenga poder, que significa fuerza, para influenciar sobre otros. Entonces, no necesariamente el poder está en el gobierno solamente o está en el Estado solamente. Por eso es muy importante distinguir. El poder puede tener, supongamos que Alan, ya te elegimos ya presidente, Alan es nuestro presidente, ¿correcto? Entonces, para el común de la gente probablemente Alan es el que tiene el poder, ¿correcto? Es lo que entendemos todos, ¿verdad? Alan tiene el poder, si para eso te elegimos, vos tenés el poder, decidí si querés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Alan tiene que tomar decisiones importantes y se da cuenta que no puede ejercer todo el poder. Había sido, tiene que consultar acá, escucharle a tiene que escucharle a los empresarios, tiene que escucharle a las organizaciones de la sociedad civil, tiene que escucharle a los partidos políticos, tiene que escucharle a las minorías. ¿Me entiendes? Cuando vos querés ejercer el gobierno, te das cuenta que, bueno, yo tengo el gobierno, pero había sido el poder es otra cosa. Entonces,
No solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo, el poder lo ejercen generalmente quienes están en la base de la sociedad. ¿Quiénes son los que están en la base de la sociedad? ¿Cuál es lo más importante, lo que es más importante en la sociedad? ¿La política o la economía? La economía. Generalmente los que generan riquezas, ¿verdad? Valores, etcétera, son los que generalmente, y ustedes se van a dar cuenta y hagan un análisis de lo que es y lo que implica el poder en nuestro país, por ejemplo. Generalmente los que están en la base de la sociedad son los que realmente tienen el poder, que es el famoso, el poder real, ¿verdad? Ahora, ese poder real sí se puede expresar en la política. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa que en el árbol de la sociedad, van a ver por qué le estoy explicando todo eso, porque es el famoso, ¿para qué yo quiero saber esto? ¿Verdad? En el árbol de nuestra sociedad, este es el árbol de la sociedad, hasta la raíz, de la copa de los árboles. Bueno, lógicamente, en nuestra sociedad, las raíces de nuestra sociedad es, ¿qué cosa? ¿Quiénes son los que sustentan, digamos, la sociedad? Los que producen riquezas, ¿verdad? ¿Está bien? Medio de subsistencia. Y acá está la economía. Por ejemplo, en el tronco de la sociedad, ¿qué es lo que va a sostener? Están las instituciones. Por ejemplo, el Estado. El Estado. Y acá en el Estado también le encontramos a los partidos políticos, están los movimientos, en fin, la institución, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, un montón de instituciones que sostienen a la sociedad, digamos. Y acá está en la copa de los árboles. ¿Qué hay en la copa de los árboles? Hay frutas, ¿verdad? Las frutas son las que garantizan, ¿verdad? Garantizan que este árbol no muera. O sea, que si este es un árbol de tallí, que haya otro árbol de tallí. Es decir, reproducen. Lo mismo pasa con los árboles, con su fruta, vamos a decir, ¿verdad? En la fruta, etcétera, se expande, se cae en el suelo y genera, sus semillas generan otro árbol. Entonces, cumple la función reproductiva, ¿verdad? Es decir, reproducen lo que pasa acá en la base. ¿Está bien? ¿Quiénes son, les parece a ustedes que los que reproducen el Estado o la sociedad en ideas principalmente? Sí, las personas, pero ¿en qué lugares, en qué espacios específicos? ¿A través de qué cosas? ¿Cómo ustedes expresan sus ideas? Ustedes tienen ideas, ¿verdad? ¿Cómo expresan generalmente? ¿O dónde van a escuchar, por ejemplo, ideas? Escuchamos, por ejemplo, ideas en el arte, ¿verdad? Escuchamos ideas en la religión, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cultura. Esto es lo que va a reproducir lo que viene de abajo, es lo que se va a ir reproduciendo. Ustedes ahora mismo tienen un montón de ideas en la cabeza, ¿verdad? Tienen un conjunto de ideas que puede ser que hayan descubierto de motu propio y también están mezcladas nuestras ideas que nos enseñaron, digamos. ¿Está bien? Por ejemplo, en nuestra casa nos enseñaron que está bien saludarle a las personas adultas. Entonces yo inconscientemente durante toda mi vida yo le saludo a las personas adultas. Hay niños, niñas, jóvenes, adolescentes, lo que sea, que no les importa saludarle a los adultos. ¿Se entiende? Son ideas que me metieron en la cabeza. Probablemente en la familia, mi papá, mi mamá, y probablemente a mi papá y a mi mamá también le inculcaron ese conjunto de ideas, valores, en definitiva, cultura, ¿no? Entonces,
en este árbol de nuestra sociedad, y ustedes pueden comprobarlo en la práctica, ¿verdad? Generalmente lo que está en la estructura, lo que está en la estructura es lo que se expresa en la superficie, que es lo que decíamos. Generalmente los grupos de poder más importantes en todos los países son los grupos económicos. Y con eso es con quien tiene que lidiar, digamos, un gobierno y también el modelo de Estado que tenemos en particular. ¿Tienen preguntas de aquí? ¿O es muy temprano todavía? Bueno, entonces, para sintetizar, estos son algunos de esos conceptos que son muy importantes de tener en cuenta, ¿verdad? Uno es el Estado, que decíamos que es la entidad política, la entidad jurídica que se funda, digamos, en nuestra Constitución. O sea, nosotros tenemos Estado a partir de que tenemos una Constitución. Si no tuviésemos una Constitución, seríamos una nación, ¿verdad? Una nación que de hecho lo somos, nosotros somos una nación, ¿verdad? Pero íbamos a estar unidos por nuestra identidad, por nuestras costumbres, por nuestra forma de ser, etcétera, pero no íbamos a tener una ley que nos rija a todos por igual. Entonces, el Estado es una entidad política, jurídica, con autoridad sobre un territorio específico y su población, ¿verdad? Ejerce el control a través de las instituciones gubernamentales, mantiene el orden y la seguridad, proporciona servicios públicos como educación, salud, vivienda, etc. El gobierno es una estructura o las instituciones, ¿verdad? Para no personalizar, encargadas de dirigir y administrar esto que está en nuestra Constitución, que es el Estado paraguayo en nuestro caso. El Poder Ejecutivo, el presidente y su gabinete, el Poder Legislativo, el Parlamento, el Poder Judicial, que son los tribunales y todo el sistema y el aparato judicial. Toma decisiones políticas, implementa políticas públicas y administra todos los asuntos públicos en nombre y representación del Estado. Y el poder es la capacidad que tiene o el individuo, pero en este caso estamos hablando de colectivos, ¿verdad? Es la capacidad de influir, controlar o dirigir el comportamiento de otras personas. En este caso, estamos hablando del Estado y por tanto lo que nos interesa es el poder dentro del Estado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que eventualmente en nuestro país, para no analizar demasiado ampliamente, quiénes son los que realmente ejercen el poder, digamos? Por eso es muy importante entender esos tres conceptos. No son la misma cosa. El gobierno es una cosa, el Estado es otra cosa y el poder es otra cosa. Que estén en sinergia permanente. Sí, claro que sí. Todo el tiempo hay una tensión, como se suele decir. Una tensión, la famosa tensión política. ¿Ustedes entienden la política sin tensión? No existe la vida cotidiana nuestra, todo el día de tensión. Es tire y afloje, ¿verdad? Eh, yo desde que me levanto ya estoy tensionado. Tengo que llegar temprano. Si llego tarde, escucha, ya marqué lo tarde 2 veces, esta vez no voy a hacer otro justificativo. Un desastre. Estoy tensionado todo el tiempo porque tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Y en la política la misma cosa. La política es tensión, siempre es tensión. Por eso no hay que estresarse demasiado cuando hay tensiones políticas. Hay que hacer un esfuerzo para entender, para interpretar las tensiones políticas, ¿verdad? Y lógicamente entre estos tres conceptos hay tensión. Hay tensión entre el poder, entre el gobierno, ¿verdad? Y entre lo que representa nuestro marco jurídico. Se tensionan todo el tiempo, ¿verdad? Este grupo quiere la reelección. Permite o no nuestro marco jurídico. El poder está presionando sí o no, así está, ¿verdad? No hay una unidireccionalidad del poder. Siempre ante un avance de un sector, van a encontrar siempre que otro sector va a estar ahí tensionando. Y esa forma parte de la vida democrática. Así debe ser la democracia. No es que
La democracia es paz y amor todo el tiempo, ¿verdad? De la tensión justamente se avanza incluso. La tensión también se puede retroceder, pero es una tensión política alta. Bien. Un primer pasito hacia la Constitución, ¿qué decíamos, verdad? Nuestro Estado, el Estado paraguayo, se funda en el artículo primero de la Constitución Nacional. Entonces nosotros a partir del artículo primero recién somos una república, somos un Estado, ¿verdad? ¿Y qué dice el artículo primero de la Constitución? Sencillo, aparentemente, ¿verdad? Sobre todo para la gente que lee como rosario las leyes, ¿verdad? No tenemos que leer como rosario las leyes, tenemos que tratar de entender, interpretar y desglosar también los términos. El artículo 1 de la Constitución dice, habla sobre la forma del Estado y de gobierno. Por eso hicimos nuestra conceptualización antes. De la forma del Estado y de gobierno, dice el artículo 1. ¿Y qué dice el artículo 1 de la Constitución? Dice que la República del Paraguay, la primera palabra en este artículo primero, que es donde se funda el Estado, la República del Paraguay, ¿verdad? Es para siempre libre e independiente, una declaración poderosísima. Se constituye, dice, por eso se llama Constitución. La Constitución se llama Constitución porque nos constituimos a partir de ese documento como república, como Estado soberano. Dice. Se constituye en Estado social de derecho. Se constituye en Estado social de derecho. Muchas personas no saben lo que es un Estado social de derecho, pero nosotros hoy vamos a aprender y hoy vamos a divulgar también entre nuestros compañeros. Se constituye en un Estado social de derecho unitario, dice, indivisible y descentralizado. 3 elementos, 4 ya siguen. Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establecen en esta Constitución y las leyes. Fíjense, poderosísimo primer artículo. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Solamente en este artículo tenemos para hacer un curso aparte, ¿verdad? Porque hay términos demasiado poderosos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender e interpretar. Primero, el Estado Social de Derecho. ¿Qué es lo que es el Estado Social de Derecho? Va a decir el Estado Social de Derecho. Está nomás ahí en la Constitución y repetimos y repetimos y repetimos. El Estado Social de Derecho es el Estado que se preocupa por nosotros, por las personas. Sencillamente y vulgarmente para no entrar en tecnicismo. Es un Estado que debería de resguardar nuestros derechos, debería protegernos ante cualquier abuso, debería protegernos ante cualquier degradación que yo tenga como persona. Debería, para eso se funda un Estado, un marco jurídico para estar a nuestro lado, no en nuestra contra, ¿verdad? Entonces, el término Estado Social de Derecho es poderosísimo, es muy, muy, muy potente si es que realmente entendemos. El Estado Social de Derecho es una forma de organización política que busca asegurar el respeto y la realización de los derechos humanos. O sea, lo que busca el Estado de Derecho es que se respeten los derechos que nosotros tenemos eh, desde que somos concebidos, digamos, ¿verdad? Desde que somos personas hasta que me muera, ¿verdad? Si me tocó nacer acá en Paraguay, bueno, tengo una constitución que me tiene que amparar, que me tiene que proteger y que me tiene que acompañar. El Estado donde yo nací no tiene que dejar que yo me deteriore como ser humano, digamos. Ese es el concepto elemental de un Estado social de derecho. Se basa en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad y en la prevalencia del interés general, que es lo que también debe garantizar ese marco jurídico
expresado a través de la Constitución Nacional, que en mi país, gracias a la Constitución Nacional, dice que tiene que prevalecer el interés general por sobre el interés particular, ¿verdad? Entonces son elementos muy poderosos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir interpretando, digamos, lo que dice la Constitución, porque después viene la legislación electoral basada en estos principios. Por eso es muy importante hacer este repaso, por llamarlo de una manera, en torno a estos conceptos que aparecen en la Constitución. Ahora, hay tres elementos también ahí que aparecen en nuestro artículo 1, ¿verdad? Dice que somos un Estado unitario, ¿verdad? Primero dice, somos un Estado unitario. ¿Y qué implica ser un Estado unitario? Implica que el poder del Estado, ¿verdad?, de esa institución jurídica fundada o refundada en 1992, existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo un territorio del respectivo Estado. Lo que decimos es que hay un solo ejercicio de poder, pero que, basado también en la legislación, delegamos, ¿verdad?, a los municipios, a las gobernaciones, ¿verdad? No tienen todo el poder, ¿verdad? Pero sí cierto tipo de poder y cierto tipo de decisiones pueden tomar los municipios, pueden tomar las gobernaciones, pueden tomar eventualmente algunas instituciones también, ¿verdad? Después dice, es un Estado indivisible, ¿verdad? Porque el Estado no, el Estado como entidad jurídica, ¿verdad?, no se divide, lo que se divide son, digamos, eh, el ejercicio para cumplir mejor los fines, digamos, de ese Estado. Que es lo que decíamos. Una parte de las tareas del Estado la realizan los municipios. Sin los municipios, imagínense, si todo fuese centralizado, digamos. Una parte de esa tarea también lo cumplen las gobernaciones y sus respectivas instituciones legislativas, ¿verdad?, que son los que están más cerca, digamos, de la gente. Y finalmente dice que el Estado es descentralizado. Es decir, que distribuye su poder territorialmente en niveles de gobierno y cada nivel de gobierno cuenta con autonomía política, económica, administrativa para el ejercicio de sus competencias y funciones. Entonces, son tres términos muy interesantes, potentes, ¿verdad?, para entender un poco y sentar un poco las bases en torno a los avances que tuvimos en nuestra democracia, ¿verdad? Bien, vamos al artículo 2 y al artículo 3. Dice, creo que esto hasta el artículo 3 no vamos a analizar. El artículo 2 dice de la Constitución, en la República, o sea, habla de la soberanía. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. ¿Qué significa? Pregunta abierta. ¿Qué significa soberanía? ¿Qué significa soberanía? Dígame. Máxima autoridad. Excelente. ¿Quién tiene otro concepto de soberanía? ¿Qué significa para ustedes soberanía? El Estado es soberano. ¿Por qué? Sí, te otorga libertad en el sentido de la independencia, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad?, y solamente nosotros los que vamos a definir qué es lo que vamos a hacer como país, digamos. En ese sentido, sí, ¿verdad? Entonces, la soberanía, llanamente somos todos nosotros. Nosotros somos los soberanos. Cada uno de nosotros
es la autoridad de este país. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Se entiende? La soberanía, ¿dónde reside? Reside en el presidente de la República, reside en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. No dice eso nuestra Constitución. La soberanía, dice nuestra Constitución, ¿verdad? Eh, el- ese poder que nosotros eventualmente tenemos como individuos se transforma en un poder colectivo y por tanto somos nosotros los que somos los soberanos de un país determinado. ¿Por qué hace esta diferencia? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los modelos monárquicos? ¿Quién era el soberano? El soberano era el rey. Y el rey recibía nada más y nada menos, porque no había nada, nada sobre él ni nada debajo de él, más o menos. Él recibía el poder divino, luego, para empezar. O sea, él sintetizaba todos los poderes dentro de la tierra. O sea, era el poder absoluto. Daipor y soberanía del pueblo ahí. El pueblo no existía, no pensaba, solamente obedecía, ¿verdad? El que decidía qué hacer y qué no hacer, de hecho, el que decidía quitarte o darte la vida, todo eso, era el rey. Entonces, esto forma parte, de hecho, nuestras constituciones, no solamente en el 92, sino en la era moderna, digamos, desde 1789, ¿verdad? Que es donde se fundaron los estados modernos. Los estados modernos son basados, digamos, en justamente en o sea, el estado moderno se fundamenta a partir de que empezaron a cortar cabezas de los reyes. Entonces, nuestro estado moderno actual, basado en una constitución, en estados republicanos, instituciones republicanas, justamente fue porque a partir de la Revolución Francesa cortaron cabeza. O sea, basta de monarquía. Acá le vamos a dar poder al pueblo. Y ahí estaba de hecho, nuestra soberanía y nuestros conceptos, nuestras instituciones republicanas, nos fueron pidiendo permiso, ¿verdad? Fueron bastante turbulentas, ¿verdad? Es decir, forma parte de los avances justamente de esto que llamamos hoy democracia. Formaron parte de los avances de lo que, bueno, se conoce como Estado moderno, ¿verdad? Con instituciones bien organizadas, fuerza pública, formas de ejercer esa soberanía a través del sufragio, un montón de elementos, ¿verdad? La elección de parlamentarios, es decir, la democracia representativa, la posibilidad de que haya democracia participativa, que la gente salga a manifestarse, etcétera. Que haya control de las instituciones del Estado, del gobierno, etcétera, son parte de avances justamente de lo que se conoce como Estado moderno, ¿verdad? Que son estos que tenemos ahora mismo. Puede ser que haya un paso adelante, no sabemos. Los tiempos son los tiempos y cambian. Nosotros formamos parte apenas de una parte de la historia, ¿verdad? Y desde 1870, que terminó la guerra, hasta ahora, millones de cambios hubieron, ¿verdad? Nosotros creemos que esta es la democracia más acabada. En 1870, o antes de 1870, ¿verdad? Ellos creían que era la democracia más acabada. Justamente gracias a a la tensión política es que se generan los cambios. Bueno, entonces, eso forma parte de lo que se conoce como Estado moderno y algunos, en el término más amplio, eh, se lo conoce como democracia occidental. Porque nosotros los que estamos en Occidente creemos que somos el ombligo del mundo. Y no es así. Hay múltiples formas de organización del Estado que nosotros no entendemos para empezar o no nos permiten luego conocer muy a profundidad. Lo que conocemos más nosotros es la democracia occidental. Nosotros miramos a, qué sé yo, a China, Rusia, India, y parece que son todo gente atrasada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Allá en Oriente. Pensamos que son todo gente atrasada. ¿Cómo que esto?
porque no entendemos. Y no entendemos porque no sabemos, de hecho. Lo que está más a nuestro alcance es nuestra democracia, es lo que vemos todos los días. Esta es la democracia occidental. Una forma incluso de concepción, ¿sí? En el árbol ese que hicimos de la sociedad, es donde están difundiendo las ideas y hacen que nosotros aceptemos tal cual como es, ¿verdad? Nos cuesta entender otros modelos de Estado y otras formas de gobierno, de Estado y de poder. Entonces, siempre hay que hacer esa aclaración. El Estado, los estados modernos que fueron construidos a partir de la Revolución Francesa, se asemeja a lo que ahora conocemos como la democracia occidental, digamos. Hay otras formas de democracia, ¿verdad? Hay otras formas de pensamiento, ¿verdad? Cada uno decide si se acerca o no para conocer, ¿verdad? Pero sí, existen. Esto que tenemos no es todo lo que hay en el mundo, es lo que le quiero decir. Bien. Entonces, ese es nuestro artículo 2 que habla sobre la soberanía. Acá ya le dio dolor de cabeza a la compañera. ¿Qué le pusiste a tu mate? Quizá eso te puede dar dolor de cabeza. No, estoy metiendo las ideas. Lo está haciendo así, le está metiendo la idea. Bueno, y después nuestro artículo 3 habla sobre el poder público. Y el poder público se ejerce por medio del sufragio. Nosotros somos los soberanos, correcto. Y andé la llamada. Eso es lo que dice nuestra Constitución. El que manda no es el Estado es un ente jurídico, correcto. El gobierno es un representante, correcto. La Constitución lo que dice es que nosotros y nosotras somos los soberanos y nosotros somos los que mandamos en nuestro país. Ahora, ¿cómo lo que nos ponemos de acuerdo para organizarnos como Estado? A través del sufragio. A través de que cada 5 años nosotros nos vamos a un local de votación y decimos, ya tapo Alam, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre, compañera? Lucila, no. Lucila es mejor. Más propuesta y aparte de más simpática. Alan, más serio ya es. No baila en los actos políticos, él no baila. Lucila sí. Pero Alan también tiene interesante, con lo que plantea Alan de educación, salud. Y Lucila se va muy al lado de vivienda. Eso. Me tengo que decir todavía. Pero me voy cada 5 años a elegir entre Lucila y Alan. Porque como soberano le voy a delegar esa tarea a una o a otra persona. Pero yo soy el soberano. Eso lo dice la Constitución. Ni Alan ni Lucila son soberanos, ¿verdad? La soberanía siempre va a residir en el pueblo. Por eso, y hago un paréntesis aquí, es muy importante nosotros que cumplimos tareas electorales entender eso. Porque la persona que va a depositar su voto, nuestra institución le tiene que garantizar que su voto se va a respetar. Eso nomás es nuestra tarea, la justicia electoral. Para eso trabajamos un periodo de tiempo para que cuando la persona se va a la mesa deposite y se garantice que su voto se va a respetar. Eso dice nuestra misión institucional, de paso, que seguramente hablaron con el profesor Federico, ¿verdad? Custodiar la voluntad popular, sencillísimo en nuestra tarea, aparentemente. Pero todo lo que pasaron, ¿verdad? Todo lo que pasamos y todo lo que pasan ustedes el día a día, te das cuenta de que es todo un desafío. Entonces, por eso es fundamental, al entender el concepto de soberanía y profundizar, interpretar, nos ayuda muchísimo a entender cuál es nuestra función también como institución. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que esa persona que va a votar se respete, que se proteja lo que él decidió ahí, que se tenga en cuenta. Porque es soberano, hay que respetar la decisión. Bien, entonces, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio, ¿verdad?
El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dice el artículo 3º. Otro paréntesis. Esto dice la Constitución Nacional. Ahora, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa son las leyes frías, ¿verdad? Está ya escrito eso mismo, ya están ahí en la ley, ¿verdad? En la práctica es lo que hay que interpretar y hay que analizar. El gobierno, según ustedes, sin mirar el artículo 3, el gobierno, según ustedes, ¿quién la ejerce? ¿Quién ejerce el gobierno? Realmente, en la práctica. Sí, es lo que dice la Constitución, pero la pregunta es, en la práctica, ¿cómo ven ustedes? ¿Quién realmente ejerce el gobierno que nosotros tenemos como concepto de gobierno? Eh, Tengo la base que el poder legislativo, un único poder que puede destituir a los demás poderes, incluyendo a sí mismo. Entonces, el presidente no puede cerrar el Congreso y puede sacar los miembros. Los miembros de la Corte no pueden incluir en las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, pero el Congreso Nacional sí puede destituir a los miembros de la Corte y al presidente de la República. Entonces, el poder real está en el Congreso. Excelente apreciación. ¿Quién piensa de otra manera? Si yo le digo gobierno, en lo primero que ustedes piensan, ¿en qué es? En el presidente. Lo que vos crees que es el gobierno. No, en la práctica, digo, claro. Ya sabemos acá lo que dice la ley, digamos, ¿eh? Entonces, allá el compañero dice, ¿cómo te llamas, compañero? Alexis. Alexis dice que el poder en realidad está más en el poder legislativo. Acá la compañera Lucila dice que está más en el poder ejecutivo. ¿Alguien que vote por el poder ejecutivo, por el poder judicial? Mira que el poder judicial ha tomado decisiones importantes en nuestro país. ¿Vos cuánto voy a tener, Alexis? Si se puede decir nomás. Recordarás que la Corte ha tomado intervención en varias decisiones políticas que tienen que ver con justamente la administración del Estado, ¿verdad? O sea, tiene un gran poder también. Y bien. Es también un espacio donde se legitiman, ¿verdad? Se legitiman ciertas decisiones políticas. Por eso hacíamos el arbolito que aparentemente era inocente el arbolito, pero para entender cómo estamos estructurados en nuestra sociedad. Sí, adelante, compañero. No, pues la Corte ejerce un poder de garantizar, digamos, que los demás poderes del Estado tomen decisiones que no violenten, digamos, la técnica jurídica, digamos, o sea, la letra, ¿verdad? Esto, de eso se trata, ¿verdad? Entonces estamos ahí, estamos entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad?
Sí, adelante. Ah, claro, claro. Sí, por eso, las tensiones son lo que hacen a la democracia. O sea, una democracia sin tensiones, o sea, en la época de la dictadura, por ejemplo, los que vivieron en esa época, yo era niño, ¿verdad? Para que vean que no soy tan grande todavía. Niño, adolescente, ¿verdad? Pero mis viejos, por ejemplo, me decían, todos los días eran iguales. Nunca escucharon esa frase. En la época de la dictadura todo era igual, todos los días eran iguales, ¿verdad? Decía como que no pasaba nada, ¿verdad? Y por ahí la tensión, no hay tensión. En dictadura no hay tensión, ¿verdad? En democracia, hoy, ¿cómo hagas tú la 89, el 2 y 3 de febrero? Y empezaron las tensiones, ¿verdad? Entonces ahí la gente dice, a la pucha, antes vivíamos mejor porque no pasaba nada, no había, nadie te molestaba, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, la democracia en sí está diseñada para que haya tensiones. Cuando hay tres poderes del Estado, cuando gobierno, Estado y poder no son lo mismo, cuando te garantizan que hay democracia participativa, democracia representativa a través del voto, ¿verdad? Pero también te garantiza que hay democracia participativa. O sea, está diseñado para que haya tensión. Es el diseño, luego, de hecho, de los estados, eso que decíamos, los estados modernos, ¿verdad? La democracia occidental que en su término más amplio se podría entender. Bueno, el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo dice la Constitución, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias o la suma del poder público. O sea, nadie puede tener todo el poder. Es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Ni nadie puede decir, eh, yo, Alan, que fui electo, le gané a Lucila, o Lucila le ganó a Alan y dice, a partir de ahora, el poder público lo tiene fulano de tal o este grupo, este colectivo. Es lo que dice nuestra Constitución. La dictadura dice, y esto es muy importante porque es de la Constitución del 92, estábamos saliendo de, de un gobierno de dictadura, dice la dictadura está fuera de la ley. Bien, ¿cuáles son las características que tiene esta democracia que nosotros tenemos? Por eso estamos haciendo, en guaraní se dice ñamindu, ese desmenuzar, digamos, la hermosa democracia que tenemos. Porque es lo que tenemos, digamos. Es lo que tenemos como, es como nos, es lo que tenemos hasta ahora. Correcto. Ojalá que se pueda ir avanzando, ¿verdad? De hecho, eh, hoy vamos a, o sea, en el transcurso de la semana, nos vamos a dar cuenta que sí avanzamos muchísimo en muchas cosas que antes estábamos muy atrás, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo como modelo, como sistema de relacionarnos entre los paraguayos. Y dice, ¿cuáles son las características más importantes de esta democracia que tenemos, que está expresada en la Constitución? Uno es la participación ciudadana, ¿verdad? Antes del 92 no se permitía la participación, un avance impresionante, ¿verdad? A partir de ahora yo no estoy de acuerdo, le digo, mira,
Vamos a juntarnos, vamos a salir a manifestarnos, nadie te tiene que decir nada. Correcto. Se puede participar. Yo me puedo agremiar, yo me puedo asociar, ¿verdad? Yo puedo organizarme entre mis pares, en el colegio, en la universidad, entre los abogados, entre los magistrados, en los clubes, en las cooperativas, ¿verdad? Hubo un boom. Quizás ustedes mismos estarán en 3 o 4 asociaciones de la sociedad civil. En la cooperadora escolar, en la cooperativa, ¿verdad? En el gremio de abogados, en el, ¿cómo que se dice? En cualquier asociación, en un club. Generalmente tenemos una vida social, ¿verdad? Donde requiere cierta organización. ¿No? Acudimos a asambleas, participamos, votamos, etc. El Estado de Derecho que hablamos ya, que se basa en el respeto a las leyes y a las instituciones. El Estado de Derecho, y más puntualmente el Estado social de Derecho, que lo dice en nuestro artículo 1, ¿se acuerdan? El Estado paraguayo es un Estado social de Derecho. No es solamente un Estado de Derecho, donde prima la ley. No, un Estado social donde nosotros, ese Estado nos garantiza que nos va a proteger cuando estamos vulnerabilizados, digamos, cuando nos va mal, ¿verdad? No me tiene que dejar caer. Eso es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Un Estado que tiene que ayudarme cuando yo ya estoy por el piso, ¿verdad? O cuando alguien, eh, digamos, agrede mis derechos como ciudadano. Después, el pluralismo político, que es un elemento muy importante, que en la época de la dictadura era de fachada, decía que había pluralismo, pero había ciertos partidos nomás que participaban. En la Constitución del 92 se garantiza el pluralismo. Alan puede tener su partido, Lucila puede tener su partido, todos nosotros vamos a organizar un partido, si queremos, ¿verdad? Y lo que se tiene que garantizar que todos participen en igualdad de condiciones. De ahí, de ahí el pluralismo político. Otro elemento, derechos y libertades individuales, ¿verdad? A partir de la Constitución del 92, estamos hablando de avances, porque para nosotros, acá, ¿Alan, vos cuántos años tenés? A ver, 23 ya nació, perdón, Alan ya nació con la nueva Constitución, ¿verdad? Pero si nacías antes del 92, o sea, si vivías 10 o 15 años antes del 92, te ibas a dar cuenta que tus derechos y libertades individuales relativamente eh, eran controlados. No podías ejercer todos tus derechos. Y eso es lo que es muy importante también en los jóvenes. Los jóvenes no quieren participar, no quieren hablar, no quieren meterse en política, no quieren comprometerse casi nada. ¿Vaya? Sin embargo, todos estos avances que hubo en la democracia no va a poder ser sostenible o sostenido por mucho tiempo si esa gran masa, esa generación gigantesca que hay de jóvenes no se involucran, ¿verdad? No quieren participar en política partidaria, no quieren hacer política gremial, no se quieren asociar, ¿verdad? Hay una apatía. Y en gran medida también tiene mucho que ver con cómo está funcionando, digamos, la política en nuestro país. O sea, hay mucho descontento, para qué lo me voy a meter ahí, etcétera. Pero generacionalmente es muy importante. Ustedes que van a construir los centros cívicos, es muy importante que tengan especial atención en la juventud, porque esa juventud es la que se va a formar para liderar, digamos, nuestro país y eventualmente dar un paso más adelante, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. La separación de poderes es una característica muy importante también, que recién hablábamos, que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo ejerce, dice nuestra Constitución, el gobierno, pero en independencia y autonomía, ¿verdad? Y la rendición de cuentas, que también es un avance muy importante. No, la rendición de cuentas no se fijen solamente en el poder central, ¿verdad? Pero sí, también
un avance significativo, es el hecho de que prácticamente los gobernantes hoy en día se sienten más obligados a rendir cuentas, ¿ya? Y en gran medida ha sido gracias a la presión que ejercieron o grupos ciudadanos que últimamente prácticamente desaparecieron coyunturalmente, ¿verdad? Coyunturalmente, los grupos de presión ciudadanos es como que ojalá que resurja, porque necesitamos, la democracia necesita gente en las calles tensionando, ¿verdad? Diciendo, mira, no hay que meter la pata acá, estamos nosotros, te estamos mirando, te estamos controlando, etcétera. Pero en general, fíjense en los municipios, por ejemplo, se pusieron muy de moda las rendiciones de cuentas ciudadanas, ¿verdad? Intendente, ahí por lo menos hace un PowerPoint y muestra ahí, acá gastamos esta plata, acá perdimos esta plata, acá invertimos en esto. O sea, es un ejercicio interesante que se instituyó, digamos, a partir justamente de esta constitución. Y finalmente, vamos a cerrar ya porque Lucila ya le está doliendo más la cabeza, entonces. Y siempre, usted no, siempre en una clase a uno o dos se le, ¿verdad? No, y porque te está masajeando tu cabeza. Fíjense que eh, todo lo que implica la democracia, digamos, y todo esto que estamos hablando, así como la cultura, que decíamos la cultura es, y abrí un paréntesis, la cultura, ¿de qué palabra viene? La palabra cultura. Si yo digo agricultura, eh, del campo, ¿verdad? ¿Pero qué es la agricultura? Conocimiento. Bien. Piscicultura, ¿qué es? No era peor, no era peor curso de legislación electoral, dicen ahora. La palabra cultura viene de cultivo. Cuando digo agricultura es el cultivo de los frutos agrícolas, digamos. La palabra cultura viene de cultivo. Por eso la cultura es lo que nos cultivan a las personas. Ese tipo tiene una amplia cultura. Aquella chica que, que culta que es. Depende del nivel de cultivo que yo he tenido en mi vida, ¿verdad? Para que yo sea una persona con cultura, ¿correcto? Una parte de ese cultivo lo hago yo mismo, por interés o porque, mira qué interesante, mira acá, mira, eh, leo libros o revistas, lo que sea, pero me voy cultivando una parte. Ahora, el 70 o hasta si se quiere 80% de nuestra cultura, si yo no tuve esa decisión, porque los seres humanos tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? Y me quedé solamente con la cultura que me dieron otras personas, o que me cultivaron. Entonces, la mayor parte de esa cultura traemos de la casa. Y la otra parte de esa cultura la traemos de la sociedad, de donde nos relacionamos. Yo me voy todos los días a la iglesia. ¿Qué cultura voy a tener? Una cultura, perdón, iglesia cristiana o iglesia evangélica o católica, no importa. Pero ¿qué cultura voy a tener? Todos los días me voy. Voy a tener una cultura, ¿verdad? Yo no me voy a la iglesia. ¿Qué cultura voy a tener? Una cultura más o menos religiosa, pero no voy a hacer
lo mismo que aquella persona que va todos los días a la iglesia. No estoy haciendo apología de nada, estamos solamente colocando un ejemplo. Yo leo filosofía todos los días. Filosofía. Aristóteles, Platón, Coapeamos. Vai, cota se Chagua, toma una cervecita con mi amigo y voy a querer filosofar. ¿Verdad? Forma parte de mi cultura, yo me cultivé. De la misma manera, los principios de la democracia están basados en elementos culturales que o tenemos la obligación de cultivar, en el caso de los centros cívicos, cultivo. Allá. No nos vamos a quedar nomás ahí a esperar que nos cultiven. No, nosotros vamos a salir a cultivar. ¿Verdad? Porque recién hablábamos de la juventud. Si yo no me voy a cultivar nada, y no sé, yo honestamente, y voy a poner un caso particular, yo tengo una hija de 7 años. Honestamente, yo no sé qué va a pasar de esa generación. No sé. O acaba de haber una revolución tecnológica, ¿verdad? Que nosotros ni podemos imaginar, ¿no? O esa generación se va a volver autómata ya eso. A irnos de extrema a extrema. Ya. No va a pensar, no va a analizar, porque va a encontrar toda la información ahí. ¿Verdad? En la facultad y en otro espacio académico vos le pedís trabajo intelectual, trabajo práctico a los estudiantes. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la gente? Chat GPT, inteligencia artificial, etcétera. Yo le digo, porque capaz que tener un poco de cabello blanco y ya creen que eso ya es demasiado leca, ¿verdad? Yo llego, ay, la inteligencia artificial. A Pillapani, donde la Japón, cuando sacaste un bot, ¿verdad? Cuando le preguntaste al chat GPT para tu trabajo práctico, yo sé, porque mínimamente tenés que decir de dónde sacaste esto que escribiste. ¿Verdad? Entonces, honestamente, y forma parte de los desafíos, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar con esta nueva generación que son de 5 a 10 años con él, ¿verdad? Después están los otros que son de 11 a 15, 16, 17 años. Puede ser un síntoma, ¿verdad? Esa apatía, varios síntomas de que, ¿sabe qué? No me interesa mucho esta sociedad más o menos, ¿verdad? Quiero hacer la mía y ya está. Me preocupo por mí y ya está. Ese es más o menos el pensamiento que se va gestando lastimosamente. Pero no sabemos, o sea, yo no tengo las herramientas para decir, creo que va a pasar esto. Ojalá que se vaya modificando y que la propia dinámica de la sociedad nos lleve hacia mejores días, digamos, mejores, o una sociedad mejor, digamos. Y en ese sentido, los principios son como la cultura que nosotros o recibimos y que también tenemos que inculcar. Uno de esos elementos que tiene que ver con los principios es el principio de igualdad que hay en nuestra Constitución 92. O sea, nadie es más que nadie, dice la Constitución 92. Y solamente yo al decir nadie es más que nadie, yo ya estoy, ¿verdad? Estoy contribuyendo a esa cultura democrática. ¿Verdad? Porque de eso se trata, lo que tenemos que construir, una cultura democrática. Si no, la mitad creen que la democracia es formar fila y ir a votar y después se va a su casa. Bueno, si llega a hacer la fila, ¿verdad? Porque también me puedo quedar a hacer un asado ese domingo y dejarme de hinchar las pelotas, como se dice. Entonces, la igualdad es un elemento muy importante que forma parte de los principios de esa democracia moderna, digamos, que nosotros tenemos expresado a través de la Constitución. La limitación del poder, ningún individuo o grupo debe tener poder ilimitado, dice nuestros principios republicanos, nuestros principios democráticos. Hay un término, la esfera de lo indecidible. Parece técnico, pero sencillamente en la Constitución hay
hay elementos que nosotros no podemos decidir. Nadie puede decidir. ¿No se dieron cuenta ustedes? ¿Cómo vas a someter a votación en el Parlamento de si el Estado tiene que garantizar la igualdad, por ejemplo? ¿Les parece que se puede votar? La igualdad la traemos de manera intrínseca, ¿verdad? Por los derechos humanos, ¿no? Lo traemos de manera intrínseca. No podemos votar. Pongo a consideración el respeto o no de los derechos humanos. ¿Se dieron cuenta? Que no, hay cosas que no se pueden votar. Están en la Constitución, son como el tronco, digamos, de lo que conocemos como democracia moderna, el Estado moderno, de las instituciones republicanas. Y esa forma parte de la esfera de lo indecidible. No podemos decidir acá entre nosotros, ¿no? Ni si soy representante. ¿Verdad? El otro es el control del poder, ¿verdad? El ejercicio del poder está permanentemente controlado por pares. El poder ejecutivo, así como dijo Alexis, lastimosamente se fue. Alexis decía, el poder legislativo le controla mucho a los otros poderes. Y después Lucía decía, no, pero el poder ejecutivo es el que hay un control recíproco, hay control mutuo que está establecido en ese modelo nuevo de democracia que está expresado en la Constitución del 98. Y finalmente, como ya hablábamos, dice la Constitución que hay una democracia representativa, participativa y pluralista. Sencillamente, la democracia representativa ya lo debatimos ampliamente acá, que es cuando yo ejerzo mi soberanía, yo como soberano le otorgo a otra persona, a un individuo, a un colectivo, esa soberanía para que me represente. Por eso es muy importante el debate que ustedes, no ahora, pero siempre hay, es la crisis de representatividad. ¿Escuchame ya? ¿Por qué hay crisis de representatividad? Porque en la práctica, aparentemente, y también realmente, eh, yo me voy a votarle a Lucila porque yo creo que ella me representa, pero Lucila ejerce el poder y no me representa. Yo le voté a Lucila porque dijo que iba a resolver el tema del alcantarillado. Pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Y ejerció Lucila y no resolvió nada. Ni el empedrado, ni el alcantarillado, nada no resolvió. Hay una crisis de representatividad. Para eso yo te elegí. Vos me dijiste que yo me iba a ir para eso. Es más, me dijiste, yo no me voy a juntar con esto, yo te prometo que yo voy a ser independiente, o yo te prometo que voy a ser fiel, o lo que sea, ¿verdad? Ayer verás votando hereje. Y finalmente hay una crisis de representatividad cuando no me hizo caso a mi representada, a mi representado. Porque eso no está mal que ella decida. No estamos, acá no hacemos ningún tipo de juicio de valor, ni ideológico ni político. No está mal eso. Pero hay una crisis de representatividad. Porque ¿qué es lo que pasa? Eso es un botiri la ñan de democracia. Porque lo que hace es que ya la gente no va a confiar no en lo que hizo Lucila, en la forma de la representatividad. Y la única forma de representatividad que tenemos es el voto, el sufragio. Entonces lo que va a haber es un descreimiento hacia las instituciones republicanas. Claro, claro. Eh, para todos los sectores el análisis, no es para un sector determinado, porque digamos, se prostituye, digamos, los principios republicanos, los principios de la democracia, ¿verdad? Que es la representatividad. Y la democracia participativa, que es la democracia que ejercemos como ciudadanos en todos los espacios donde nos toque ejercer, digamos, mi ciudadanía. Recuerden que una democracia, ni esta democracia moderna,
eh, puede garantizar que funcione bien si nosotros no estamos organizados como sociedad civil. ¿Qué implica eso? La gente le sobrevalora al voto, ¿verdad? El ciudadano demasiado ya quiere que haya una elección, ¿verdad? Porque le sobredimensiona el voto, ¿verdad? Y le cuesta entender que él puede ejercer otro tipo de participación, no solamente la democracia representativa existe en nuestro país, hay una democracia participativa también. Yo tengo que organizarme en las cooperativas, yo tengo que organizarme en mi gremio estudiantil, ¿verdad? Yo tengo que organizarme como abogado, yo tengo que organizarla a mi sector y tengo que participar en la vida democrática. Mi derecho como ciudadano no termina en el voto, ¿verdad? Que es muy de nuestra cultura. Salvo raras excepciones en que la gente salió a reclamar algo y que fue grande, que fueron grandes acontecimientos que hubieron. Por ejemplo, eh, una no te calles. Una no te calles. Eso, ahí es la democracia participativa. La ciudadanía sale a reclamar algo que considera justo, que considera que está mal, ¿verdad? Y que se tiene el marzo paraguayo, la gente sale, se expresa, correcto. No vamos a analizar las implicancias ni nada, pero son ejercicios de la democracia que si nosotros no tenemos probablemente esto que tenemos, incluso cada vez se va a ir deteriorando más, ¿verdad? Por eso es saludable que haya esa tensión. La tensión no es mala, la tensión es muy buena, es muy positiva. Bien, estos son elementos que solamente a modo de concepto, ¿verdad? Una democracia directa. En este sistema los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones políticas, ya sea votando en referendos o plebiscitos, ¿verdad? Que nosotros tuvimos una experiencia muy interesante. O sea, directamente nosotros nos convertimos en legisladores. Entonces es una democracia más directa. No es que Alan, que ya es diputado, ¿verdad? Él me va a representar y él va a hacer todas las leyes que me van a favorecer, ¿verdad? Entiendo que va a ser así tu gestión en la, ¿verdad? No, en el caso de los referéndum, por ejemplo, yo mismo me fui a decidir por una ley. O sea, yo me convertí en legislador, digamos. Entonces esa es una democracia más directa. Vamos a estudiar, en el transcurso de la semana, vamos a estudiar un poco el referéndum que hubo acá en nuestro país. Y es muy interesante cómo los paraguayos ejercimos una democracia más directa. Y la democracia líquida solamente de forma de conceptualizar, ¿verdad? Un modelo democrático más innovador. Se está comenzando a gestar, esto le van a encantar a los más jóvenes, ¿verdad? Porque hay una participación, por ejemplo, el voto por internet, ¿verdad? Es una democracia que combina la democracia directa, indirecta, ¿verdad? En este sistema los ciudadanos tienen la capacidad de delegar su voto en cuestiones específicas a otros ciudadanos expertos de su elección, quienes pueden ejercer ese voto en su nombre. ¿Cuáles son, según ustedes, y con esto ya nos vamos, cuáles son, según ustedes, los desafíos que tiene nuestra democracia? Desafíos en términos de problemas, digamos. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es nuestra democracia? ¿En dónde es lo que estamos más o menos y que tenemos que mejorar? Autonomía, ¿sí? ¿Qué más? En su autonomía, tiene que mejorar. ¿Qué más? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Pues ya está todo bien. ¿En qué podemos mejorar? En la credibilidad. Falta más credibilidad.
en la participación juvenil. Creo que son de una nota de calle fue en el 2015, casi 20 años ya va a ser. Imagínense, vamos a esperar una nueva 10 años. ¿Eh? 2015. ¿Y yo qué dije? 20. 10 años. Casi 10 años ya van a ser. Imagínense que, pero así luego son también las oleadas, famosas oleadas democráticas, ¿verdad? Que tenemos que aplaudir. Nos guste o no nos guste, imagínense si no existe eso. O sea, todos los días van a ser iguales. Y eso es peligroso. Tiene que haber participación, tiene que haber tensión, ¿verdad? Así los que están arriba entienden que hay un pueblo que no le va a permitir también que hagan lo que quieran, ¿verdad? O algunos que, en el caso de una de calle, fue por una cuestión de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? O sea, las autoridades tienen que saber que los que están abajo, ¿verdad? Le están controlando y no van a permitir tampoco demasiados abusos, ¿verdad? Eso es muy sano. Tiene que haber, tiene que existir. No nos gusta, bueno, correcto. No nos gusta que haya gente en la calle y bueno, está bien. Queremos que todo el día sea paz y amor, ¿verdad? Eso es lógico. No quiero que me molesten, todo eso. Pero bueno, necesitamos tensión también en la sociedad, ¿verdad? La sociedad necesita estar tensionada. Sí. ¿Qué más ustedes, o sea, qué desafíos creen que falta a nuestra democracia? ¿Qué problemas tenemos todavía por resolver? Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, la desigualdad, ¿verdad? Pobreza no es lo mismo que desigualdad. Nuestro país es muy desigual. O sea, hay gente con mucha plata, perdón, hay poca gente con mucha plata y hay mucha gente en situación de extrema pobreza. Eso es un problema de la democracia. Un problemón. Porque en algún momento dado, esa gente va a estar muy descontenta y va a descreer de la democracia. No va a creer más en la democracia. Imagínate pasar 10 años, 20 años, 30 años y vos no ves, que es en sociología se llama transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Sí? Hay pobres que nacieron pobres y van a morir pobres, porque se transmitió de generación en generación. No se cortó nunca la línea de la pobreza en su familia. Claro, claro. Hay demasiadas brechas. Ese es un problemón de la democracia, ¿verdad? Hay avances, ¿verdad? Vamos a ver que hay muchos avances, lógicamente, pero hay desafíos muy importantes. La polarización política que dificulta el consenso. No le quiero escuchar al que no piensa igual a mí. No me interesa escuchar. Y ahí ustedes van a darse cuenta de un ejercicio muy interesante que hay acá en la justicia electoral. No sé si el caso de ustedes, desconozco, ¿verdad? En la práctica. En la justicia electoral, por ejemplo, hay de todo un poco ahí, ¿verdad? Hay ANR, PLRA, centro izquierda, izquierda, de todo. Hay una convivencia. Y generalmente relativamente hay una buena comunicación en general, ¿verdad? Conozco también casos donde hay mucha tensión, ¿verdad? Pero es un ejercicio muy interesante, pues, porque yo me siento al lado del otro, que no piensa igual a mí, que no es igual a mí, que no es igual que mi partido, ¿verdad? Y que no estamos de acuerdo luego en política. Pero en el marco de la institución es como que hacemos ese ejercicio eh, donde nos despolarizamos, digamos, ¿verdad? Yo pienso diferente a vos, pero en este trabajo vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar en equipo. Interesante es. Y en la sociedad algo así nomás también tiene que ser, ¿verdad?
Y la polarización es una dificultad que tiene nuestra democracia. Demasiado polarizado, difícil consensuar políticas públicas principalmente. Hay manipulación de la información. El esquema democrático donde se garantiza absolutamente la libertad de todos, yo puedo decir lo que quiera y yo no sé si el otro va a tener la capacidad de verificar la veracidad de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? El famoso WhatsApp, las redes, ¿verdad? Como dicen los estudiosos, la posverdad. Nosotros estamos en una época de posverdad. ¿Qué significa la posverdad? Significa que la verdad ya fue relativizada absolutamente. No sabemos más quién tiene la razón. No hay una verdad absoluta. No hay una verdad verificable, digamos. Creemos nomás ya. Me enviaron acá, no, Lucila, su candidatura, nada. Alan, yo creo, ¿verdad? O no, Alan ahí robó en no sé qué, ¿verdad? Y Lucila nunca robó. Bueno, en un celular no me llega una información y yo creo. Esa es la posverdad, ¿verdad? Ya no chequeo más nada, no me interesa lo de hecho, ¿verdad? Hay crisis de confianza que hablamos hace rato, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Estos son algunos de los desafíos que tenemos en democracia eh, y que es muy importante que hayamos por lo menos hecho un paneo general de estos conceptos para que a partir de mañana podamos entrar un poco en los avances eh, propiamente electorales, digamos, que tienen que ver con la democracia, ¿verdad? O sea, de qué manera desde desde la dimensión electoral, también la democracia o el Estado fue avanzando y que tenemos conquistas muy importantes. Tenemos conquistas, el referéndum es una conquista, eh, en fin, la 835, la 834, en fin, todas las leyes, el código electoral, ¿verdad? La ley que regula el funcionamiento de la justicia electoral. De hecho, la justicia electoral incorporada en la Constitución Nacional ya es de por sí un avance. Esta institución es un avance, ¿verdad? En fin, hay muchos elementos que vamos a ir analizando. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Algo. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por participar y nos vemos el día de mañana. Chao, nos vemos, chao, chao. Suerte, éxitos. Sí, Cuando bastante de representatividad, sí. ese tema de podemos equivocar, y Lo que pasa al es que, final de cuentas, yo soy representante de un partido, en teoría represento ese, o sea, yo como persona represento ese partido con una banda. sí, O sea, lo ideal, bueno, es cierto, el partido no es dueño, tampoco no es dueño, pero claro. ¿cómo queda ese? Vos O sea, le- vos vos- decís, bueno, yo te voté por solo el partido Cangrejo y después te vas al partido Merluza. y eso justamente es lo O que, sea, eso es normal. totalmente, O sea, eso totalmente. es lo que pasa. No es por Guacamaya, no me puede pasar. Sí, En el rojo, totalmente, azul, verde, amarillo, todo lo que sea sí, de todo el partido, pero totalmente. yo te lo decía, que todo el mundo. No, pero podía exteriorizar también sin Sí, problema. no, ¿Qué tal? no, Claro que no es correcto, es una estafa. sí. Sencillamente, vos Joven, te yo vendieron algo y cosas, vos compraste. Vos compraste esa candidatura, o sea, compraste lo que él te vendió, claro. ¿verdad?
Y al final no te da el producto que vos compraste. Digo nomás en términos comerciales, digo, ¿verdad? Pero, tienes que hacer algo que diga, bueno, exactamente. en mi partido, pero ese no, bueno, pero no tiene nada. Queda como Porque todos institución. los accidentes, yo, sí, pero Pero en el caso, por porque ejemplo, un partido que tiene en teoría, cuando le vende un producto, pues, el producto es del partido, o sea, que la confianza, la imagen que proyecta una persona sobre eso, totalmente. después una banca de un partido político, acá pues se disputan bancas de partido político, no Ah, bancas sí. individuales, si no vamos a elegir nomás, vamos a tener una papeleta de 500 caritas y vamos a marcarle encima. Así mismo. Lo que yo te quiero saber, no, las tareas va a subir en la plataforma o Sí. como no, el Sí. PDF. Voy a subir estos mismos materiales en PDF, vamos a hacer. No se preocupen. En el auto virtual. Sí, ahí va a estar. Dale, dale. Nos vemos. Fuerza, éxitos, nos vemos.